tenemos hoy por hoy una clase política irresponsable. Si el PAN quiere volver a tener una autoridad moral, tendrá que empezar a hacerlo por la vía de recobrar la democracia interna en el partido. Andrés Manuel es un fraude, un hombre que no dialoga, que no escucha, que no habla con nadie. Es un hombre que ya literalmente está loco de poder. El ejército está más infiltrado por el crimen organizado de lo que nos imaginamos. Tenemos que empezar a limpiar las Fuerzas Armadas y no darles más poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hoy por hoy vivimos, Ramón, una mafia arrogante en México. Pero lo que vivimos nosotros con el Culiacanazo, donde literalmente el crimen organizado desafió primeramente de manera abierta al Estado mexicano y lo sometió, Ramón. Y yo me atrevo a decir que es mucho en colusión. Son ya el ejército y el crimen organizado los que mandan en México. Amigos de Código Magenta, pues hoy estamos aquí nada más y nada menos que con Manuel Cloutier, pues un digno representante de ese ilustre apellido que está ya en la historia democrática de este país, hijo nada más y nada menos que de Manuel Cloutier, Manuel J. Cloutier, este hombre de la democracia que pues desde sus luchas en aquellos tiempos por Echeverría, cuando defendió aquellas invasiones de tierra en Sinaloa, en Sonora, y luego ya transitó a través de la Coparmex a llegar a la defensa de los intereses de la parte productiva de este país, pues terminó transitándose el PAN, se convirtió en el gran líder de este país, y bueno, el gran legado que dio pues a sus hijos, a su familia, pues fue el de estar siempre en la lucha por hacer de México un México mejor. Y hoy está con nosotros nada más y nada menos que Manuel Cloutier, que siempre he dicho, Manuel, pues eres un clon de tu padre en todos los sentidos, no únicamente físicamente. Quien te ve, quien no te haya reconocido en estos últimos años, pues van a decir, ¿qué pasó? Sacamos al Maquillo, regresó el Maquillo para acá. Y bueno, has transitado, Manuel, por diferentes etapas en tu vida personal, profesional y política. ¿Dónde estás ahora, Manuel Cloutier? Pues primero darte las gracias, Ramón, por esta cordial invitación, por esta oportunidad de dialogar, que siempre es muy grato platicar contigo. Obvia decir que pues, se platican anécdotas, pero también a profundidad nos permite intercambiar información, visiones, etcétera. Y pues siempre se construye y al mismo tiempo me enriquezco con las charlas contigo. Por lo tanto, agradezco esta cordial invitación. Por otro lado, el tema de que dice de que soy un clon de mi padre, pues sí tengo algo de parecido, pero en definitiva, Maquillo era más grande en todo sentido, más alto, más ancho y bueno, qué decirlo también en materia de su valor y su valía. Hoy por hoy, pues estamos aquí muy contentos. Pero a tus órdenes, Ramón. A ver, te decía, ¿cuál es ahorita el estatus de Manuel Cloutier? Quien, bueno, pues pasó por la parte política, encabezaste, pues, Diputación Federal, encabezas también una lucha por la gobernatura de Sinaloa. Se te ha mencionado recientemente, aunque tú una y otra vez lo niegas, como un hombre que merece estar, no solamente en la pasarela, que eres un dignísimo candidato de unidad para el Frente Va por México. ¿Cuál es tu estatus ahorita? ¿Cuál es tu pensamiento respecto a la situación tuya personal? Ahorita hablamos del país. Sí, bueno, lo he dicho públicamente, en febrero de 2019 anuncié públicamente mi retiro de la política electoral. Y así ha sido, me he retirado de la política electoral, no aspiro a ningún puesto de elección popular. Sin embargo, bueno, también mi visión de la política no se reduce exclusivamente al tema electoral. Yo soy un convencido, como me enseñó mi padre, que la política es la actividad que gestiona el bien de la comunidad, el bien común, y por lo tanto sigo haciendo política desde otras trincheras, incluyendo la trinchera de opinión. Tú lo sabes, colaboro en algún medio de comunicación nacional de manera quincenal, atiendo este tipo de invitaciones, y sigo teniendo una participación importante también a través de redes sociales, pues buscando precisamente tratar de influir en la medida de lo posible porque este país retome el camino
pues para empezar a mejorar, porque el problema de México, Ramón, no es cuándo vamos a terminar, sino cuándo vamos a empezar. Así es. ¿Por qué decidiste en 2019 decir, hasta aquí llegué con la parte electoral? ¿Qué te decepcionó? Bueno, pero antes de eso, dejar claro que mi entender de la política no se reduce exclusivamente al tema electoral. Por eso puedo perfectamente retirarme de la política electoral y seguir aportando al bien de nuestra comunidad, que eso es para mí lo que es la verdadera política. Todos deberíamos de participar en política, todos deberíamos estar interesados en gestionar el bien de nuestra comunidad. El que no lo quiera hacer por convicción, mínimo debería de hacerlo por conveniencia, porque a todos nos conviene que le vaya bien a nuestra comunidad, precisamente. Entonces, te digo, pero básicamente el problema ¿Pero qué te hizo decir, ya no voy a querer estar en ninguna intención de voto electoral? Literal, me cansé, Ramón. Me cansé de una lucha solitaria, me cansé de un grito en el desierto. Yo no percibo que la clase política tenga interés en cambiar al país. Lo he visto de dulce, de chile y de manteca y veo que no tienen interés en cambiar al país. Lo único que les interesa es cambiar, que cambien las personas, pero no quieren de profundidad cambiar al país, que mejore el país. Y eso ahí está, lo estamos viendo incluso con el propio gobierno de hoy, que en su discurso dijo muchas cosas y no tiene ningún interés en que verdaderamente mejore nuestro país. Pero así lo vimos en su momento también con los panistas y lo vimos, por supuesto, con los priistas, que esos nunca han tenido interés en que el país mejore. Pero bueno, entonces esa lucha solitaria me cansó. Creo también que el reto del país para mejorarlo tiene que ver con la educación y no veo que estemos haciendo absolutamente nada para influir precisamente en la mentalidad del mexicano, para que el mexicano pase de ese mexicano infantil que gobernó el PRI al mexicano adolescente que gobernó el PAN, pudiera haber pasado a un mexicano maduro, que es el que debería de construir el siglo XXI. Y ese mexicano adulto, maduro, no lo veo, sino que hay un retroceso a un mexicano infantil hoy por hoy. ¿Qué pasó con ese mexicano adolescente en la transición de los dos sexenios panistas que se escapó de las manos ese proceso de maduración político y democrática en este país? Bueno, el adolescente, como tú lo sabes, quiere azul celeste sin que le cueste, quiere libertad sin responsabilidad. Esa es la naturaleza propia de la adolescencia. Y entonces, en ese ambiente también vimos que el PAN en el gobierno no impulsó la transición, sino que la transición se estancó. La transición era obligada a que continuara, que se consolidara para dar pasos precisamente a estadios de mejor ampliación de las libertades y de mejor estabilidad en el país, consolidando instituciones. Eso no se dio, hay que decirlo también. El PAN tuvo el freno de mano que significó el control de la Cámara por parte del PRI en ese periodo, y el PRI siempre apostó a retrasar la transición, creyendo que ellos regresaban y que eso les daba ventajas a ellos. Y hoy por hoy lo que ha sucedido es que lo que hemos perdido es un recurso no renovable que se llama tiempo. Y hoy por hoy, en esa circunstancia, la demografía del país está presionando en el rumbo y en el ritmo. Es decir, hoy quizá 40-45% de la población es menor de 50 años. Esos mexicanos que ya nacieron, no son mexicanos que van a nacer, están presionando al país en términos de oportunidades y van a empezar a demandar una gran cantidad de satisfactores, entre otros empleo. Y se nota que el país no está generando la inversión, hoy lo decía Gurría precisamente, que no estamos generando la inversión que demanda este país para generar los empleos de los mexicanos que ya nacieron. Y esto acumula todos los días rezagos, Ramón. Todos los días genera mayores tensiones en nuestro país por no estar haciendo la tarea, porque tenemos hoy por hoy una clase política irresponsable. A ver, el camino de la democracia para la transición, sin ninguna duda, el hombre al frente de ella fue tu padre, Manuel Gutiérrez. Hombre, sí, gracias, se me hace soberbio ese planteamiento, pero sí tuvo una gran aportación y lo reconozco. Fue el hombre que
llevó a votaciones nunca vistas para Acción Nacional. En la presidencial, claro, conquistó todo el trabajo de muchos panistas, pero fue una buen abanderado de Sin embargo, quiero poner un punto que pocos han entendido, y mi padre hacía mucho honor a la mancuerna, decía él. Y era la mancuerna de él con don Luis H. Álvarez. Por supuesto, claro. ¿Por qué? Porque decía, necesitamos meter presión al gobierno, porque decía la tesis de que el gobierno solo actúa bajo presión. Entonces había que meter presión, obvio decir que el que metía presión era él, pero también había que dialogar con el gobierno. Y nadie quiere dialogar con alguien que te está golpeando. Entonces había que tener ese ente de diálogo, pero en un trabajo coordinado que permitiera meter presión y dialogar para avanzar. Cuando muere mi padre se queda solamente el ala conciliadora del PAN, y entonces deja de ver avances precisamente importantes y empieza a corromperse el panismo. A ver, pero aquí mi pregunta iba hacia el punto de que una vez que vemos que finalmente el PAN con Vicente Fox llega al poder y luego repite con Felipe Calderón, ¿cómo se siente Manuel Cloutier, hijo, al ver todo el trabajo de su padre y de tantos panistas que estuvieron antes de la parte fundacional y del desarrollo de todo esto, que son decenas de grandes personajes, el que hayamos terminado en una especie de prianismo, en una concertación entre lo que decías ahorita, un partido gobernante azul y un Congreso tricolor, que tuvieron que terminar haciendo una serie de componendas que incluso se prolongaron hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y tú participaste muy activamente como legislador en unos tiempos de esos famosos 18 años. Lo que pasa es que para mí en la acción política hay dos grandes rediles que deben enmarcarla. Y son dos preguntas. ¿Qué defiendes y qué país quieres? Si no eres capaz de contestar esas dos cosas, que la primera, de qué defiendes, te remite en automático a principios y valores, y la segunda, el para qué quieres al poder, pues cuando llegas no sabes qué hacer. Me gusta hacer la analogía de aquel que se mete a nadar en el mar y como el agua es salinosa, es salitre, cierra los ojos, empieza a nadar, jura que va de frente y resulta que termina por allá cuando levanta la cabeza porque no supo contestar, meter el redil de la acción política. Hoy por hoy, pues, creo que eso le pasó al PAN. Perdió el rumbo porque dejó de contestar qué defiende y qué país quiere. El PRI, ¿qué defiende? Sus intereses, punto. Pero el PAN tenía en principio principios y el problema fue, y lo he declarado públicamente, que para mí es incomprensible, es increíble que en 12 años de gobiernos panistas nunca se emprendió una cruzada contra la corrupción. Así es. Es decir, si las banderas del PAN era la democracia por un lado y la lucha contra la corrupción del viejo régimen priista por el otro, es increíble que habiendo llegado al poder no existió una cruzada contra la corrupción. Y resulta que la bandera de Andrés Manuel para ganar la elección se convierte en una cruzada contra la corrupción, que sabemos que es mentira, porque la especialidad de la casa de este señor es precisamente la mentira. Pero al margen de eso, fue su bandera y el PAN nunca la fue. Y eso es increíble. ¿En qué momento decidiste decir, ya no voy más con el PAN? No, bueno, eso había sido hacía mucho tiempo. Yo renuncié al Partido Acción Nacional en 1993. Y es que había hecho unas declaraciones en Sinaloa, en un periódico local, que habían titulado Salinas corrompió a panistas, Cloutier. Y entonces fui llamado a la comisión de orden para expulsarme del partido. No pudieron expulsarme por los argumentos de mi defensa, no pudieron expulsarme, pero al día siguiente renuncié. Y desde entonces no volví al PAN, pero tampoco estaba tan equivocado con mis declaraciones, ¿no? Entonces, y lo estoy hablando de 1993, caray. Claro. ¿Sí? Entonces, yo renuncio al PAN, tomo distancia prudente, seguí teniendo actividad con algunos candidatos específicos allá en mi tierra, más atendiendo y ayudando personas que propiamente con criterio partidista. Después, como tú sabes, en el 95 incursiono en el periodismo, lo cual en automático pues me obligaba a tomar una distancia prudente del partidismo.
Duré 15 años en esa tarea, o sea, fueron muchos años, y cuando me invita Germán Martínez a participar en política, le dije, tengo ganas y tengo tiempo. Renuncio al periodismo y me dedico de tiempo completo a la política, invitado por Germán al grupo parlamentario del PAN en la 61 legislatura, pero todavía sin ser militante. Es decir, sigo manteniendo una distancia prudente con el PAN. Y bueno, pues ahí está la historia. Después en el PAN me niegan la posibilidad de una contienda interna por la senaduría. Yo tengo una carta, Ramón, firmada por el CEN del PAN, por Cecilia Romero, siendo la secretaria general en aquel entonces, donde dicen que no me permiten participar en una contienda interna en el PAN para que sean los panistas los que deciden si quieren o no que yo sea su candidato. Y lo dicen porque yo le causo mala imagen al partido. De plano. Eso dice por escrito. ¿Sí? Entonces eso no lo estoy inventando, está por escrito. Entonces, ¿Eso fue en qué año? Esto fue en diciembre del 11. Diciembre de 2011, porque la elección que se avecinaba para la senaduría era la del 2012. Obvio decir que ahí pues conocí a un verdadero PAN que controlaba férreamente Felipe Calderón, en donde viví y fui víctima de toda una antidemocracia al interior del partido. Si el PAN quiere volver a tener una autoridad moral, tendrá que empezar a hacerlo por la vía de recobrar la democracia interna en el partido. ¿Cuál es su diagnóstico actualmente del PAN que estamos viviendo? Bueno, yo tengo una opinión sesgada porque soy amigo de Marco Cortés, pero aún así pues veo que pues el PAN le falta primero volver a definir estos dos rediles, esta idea de contestar la pregunta de qué defienden y de qué país quieren. Yo no veo programa, yo no veo principios, yo veo un pragmatismo que siempre está inmerso en la premura de las elecciones y cómo van a obtener votos. Y entonces yo, a diferencia, por ejemplo, yo siempre he sostenido la tesis que como en mi negocio, las utilidades no pueden ser objetivo, porque si las pones como objetivo las vas a buscar a cualquier costo. A cualquier costo. Deben de ser consecuencia de hacer las cosas bien. Me traigo este tema a la parte política y yo creo que los votos en el PAN deberían de ser la consecuencia de hacer las cosas bien y recuperar la credibilidad que en algún momento llegaron a tener en la población mexicana. Sí, Manuel, ¿cuál es tu percepción actual del gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador? Yo estoy tremendamente decepcionado. Para mí, Andrés, hoy que lo conocí en su momento, tuve varios acercamientos con él. Él me buscó en muchas ocasiones, me pidió muchas cosas, entre otras, pues tú recordarás, en 2012 me pide que sea su zar anticorrupción, lo que era el zar ciudadano anticorrupción de su gobierno si ganaba. Eso pues fue público en aquel momento. Por otro lado, me pidió en su momento también que fuera candidato de Morena a gobernador en Sinaloa. Eso fue en 2015, en agosto de 2015, para 2016. En fin, hubo bastante acercamiento y te digo que hoy por hoy ha sido una gran decepción, por no decir un fraude. Andrés Manuel es un fraude. Está ensimismado, un hombre que no dialoga, que no escucha, que no habla con nadie, absolutamente con nadie, que el único que tiene el monopolio de la verdad y la brújula de la historia es él. Es un hombre que ya literalmente está loco de poder, de atar de poder. Y eso ya es un problema grave para los mexicanos, porque entonces ya dejas de ver el bienestar de la población, ya dejas de ver programas de gobierno que realmente empiecen a transformar el país y ya lo único que cuenta es tu ego, tener tú la razón y seguir siendo popular, que hoy por hoy es el mayor mal que padecemos los mexicanos, el populismo. Que para mí el populismo, Ramón, no es una ideología,
El populismo es una actitud frente a la responsabilidad. Es decir, el gobernante populista, el político populista, no quiere ser responsable. Lo que quiere es ser popular y este es el mejor ejemplo. Claro. Vemos un gobierno que es un verdadero desastre, pero con una extraordinaria aceptación en sus encuestas. Y entonces él se siente halagado porque le alimentan el ego los mexicanos, aunque él esté llevando al país a un precipicio. Estos casi 4 años ya bueno, entrando en el 4º año de gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador, ¿tú los ves como un tiempo perdido o un tiempo de retroceso? Yo veo retroceso, lo cual también suma pues tiempo perdido, por supuesto, claro. Porque cuando tienes un país en donde, como ya platicábamos, la demografía marca los ritmos y el rumbo, pues el perder el tiempo es perder de manera exponencial, porque el comportamiento poblacional es exponencial. Entonces, hoy por hoy, recuperar este tiempo perdido nos va a llevar muchísimo, porque está acumulando el país rezagos, claro, y tensiones. Muy bien. Y le sumo que además recuperar esto pues nos va a llevar a que muchas de las decisiones que se tengan que tomar en el futuro inmediato, es decir, el próximo gobierno empezando va a tener que tomar decisiones que no necesariamente van a ser populares, si lo que pretenden es ser responsables. Tendremos finalmente 2 frases de Winston Churchill que van a pesar severamente en el México de hoy. Una, aquella cuando Winston Churchill le dice al pueblo inglés que sacar adelante las cosas les iba a llevar sangre, sudor y lágrimas. Hoy por hoy, sacar adelante a México nos va a costar todo eso. Y segundo, también cuando les dice, entre la ignominia y la guerra, preferiste la ignominia, hoy tenemos en México la ignominia y la guerra. A ver, hablando de la guerra, tú eres un ciudadano y un político de una región siempre muy caliente que es Sinaloa. Esa sede del cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, de los hijos del Chapo Guzmán, Badiraguato, todas estas cuestiones que han estado muy cerca, por la razón que sea, de la Cuarta Transformación. ¿Qué sientes tú en este proceso del abrazos, no balazos, de la sobremilitarización del actual gobierno, de la displicencia con la que el presidente trata el tema del narcotráfico, casi de una forma condescendiente, de estar atacando más fuertemente al sector productivo empresarial, a los medios de comunicación, a los científicos, por encima de todo lo que son los narcotraficantes, que parece que ellos sí tienen mucho más pues, benevolencia, beneplácito de parte del presidente. Siendo tú de Sinaloa y viviendo en carne propia en tu tierra, lo que ha pasado antes, lo que está pasando hoy y lo que se siente, ¿cuál es tu...? Bueno, tú sabes que este es un tema, el tema del narcotráfico, que he traído yo desde hace muchos años, denunciándolo. Ha sido, insisto, un grito en el desierto, porque lo denuncié así ya, de carácter nacional e internacional. Hay una entrevista que me hizo Carmen Aristegui en septiembre 30 de 2006, que lo hago público a nivel nacional, pero a nivel local ya traía, cuando menos, pues qué te diré, ahí unos 4 años previos, desde el sexenio de Juan Millán, que empecé a denunciar el problema serio que significaba la narcopolítica. Entonces, es un tema que conozco, lo he venido denunciando, pero ha sido un grito en el desierto. Nadie quiere escuchar, nadie quiere ver la realidad en este país. Y la primera es, el ejército está más infiltrado por el crimen organizado de lo que nos imaginamos. Y no es discurso. Hay demasiados antecedentes que ilustran esta situación. Sin embargo, cada vez que se denuncia esa realidad y se evidencia, se encuera esa realidad, nos dicen que son hechos aislados. Como si el problema del ejército en materia de corrupción con el crimen organizado fuera un problema de corrupción individual y no de corrupción organizada. Entonces hay una gran diferencia, incluso en el ataque al mismo. Entonces yo sigo poniendo el acento de que tenemos que empezar a limpiar las Fuerzas Armadas
y no darles más poder, porque yo parto de la tesis de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ahí tenemos un problema grave en el término de la militarización, que además parte de la premisa equivocada de decirnos, y mucha gente cree que las Fuerzas Armadas son inmaculadas. Sí. La santificación de los uniformes verde olivo. Pues yo lo he dicho con otros términos, yo he dicho que los militares no mean agua bendita. O sea, no es cierto, no nos vengan a decir esa tontera, y no nos vengan a decir que son incorruptibles como lo ha dicho el propio presidente de la República. Eso es falso. Bueno, y lo veremos ahora cuando salgan todos los pormenores de los AMLO Leaks. Bueno, acabamos de tener, Ramón, uno de los casos más escandalosos. Debió haber acabado el país en esos términos cuando detienen a un secretario, en este caso exsecretario de la Defensa Nacional, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos por el tema de narcotráfico. O sea, debería haber sido un escándalo y todo el mundo se cayó. Entonces, son focos ya no amarillos, ya son focos rojos los que estamos viviendo en ese tema. Y por otro lado, bueno, el combate al crimen organizado se hace necesario porque el crimen organizado, dice el juez Falcone, aquel Giovanni Falcone, mártir precisamente en la lucha contra la mafia en Italia, que la arrogancia de la mafia es directamente proporcional a la ausencia y la complicidad del Estado. Hoy por hoy vivimos, Ramón, una mafia arrogante en México. Lo ves todos los días, lo que vimos ayer, antier, hace unos días, precisamente en Guadalajara, en Zapopan. Caray, o sea, es una arrogancia espantosa. Pero lo que vivimos nosotros con el Culiacanazo, donde literalmente el crimen organizado desafió primeramente de manera abierta al Estado mexicano y lo sometió, Ramón. Claro. Lo sometió al presidente de la República. Incluso hoy filtraciones que han surgido ya dan cuenta de ello, pero todos fuimos testigos. Ayotzinapa, el hecho de que haya salido el caso a pedir ya a la Fiscalía la aprehensión de militares y luego marcha para atrás. ¿Quién manda en México? Entonces vemos que todos los indicios nos dicen que es el ejército y el crimen organizado. Y yo me atrevo a decir que es mucho en colusión. Son ya el ejército y el crimen organizado los que mandan en México. Podemos hablar ya sin temor, o más bien dicho, con mucho temor, de que posiblemente tenemos ya en México un Estado fallido. A ver, Manuel, ¿a qué atribuyes tú que la oposición, por lo menos así se percibe públicamente, se haya achicado? Que por más que hacen bloques, que por más que se hacen planes y hacen todo tipo de fórmulas electorales, políticas y demás, no logren concretar ni siquiera el rostro de una candidatura viable, creíble, empujable para el 24, bueno, y estén ahorita pues con puras pasarelas de cada uno de los partidos viendo a ver quién más o menos prende por ahí. Porque los veo muy apurados por el quién, sin haber definido una agenda, sin haber, ahorita esa famosa coalición de la que se habla no debería reducirse a ser una coalición electoral, debería de ser una coalición legislativa y de gobierno. Y deberían de estar trabajando en ella para plantear un nuevo proyecto de país precisamente en donde le vendamos a la gente el a dónde queremos ir, caray. Y eso no se ve por ningún lado. Por otro lado, bueno, tú te dedicas al periodismo, yo me dediqué 15 años. Y en el caso nuestro teníamos una máxima que decía, para tener la lengua larga hay que tener la cola limpia, ¿sí? Y yo la tengo muy larga la lengua, de manera que nosotros teníamos que tener la cola limpia. Si vemos una oposición achicada, lo más probable es que la cola sea larguita. Esa es mi opinión. Manuel, ¿cuál sería tu propuesta personal, desde tu punto de vista, de cómo se debía enfrentar el 24 para todos aquellos que no comulgan con la Cuarta Transformación? Está muy buena la pregunta, Ramón, porque tengo dudas sobre el cómo, porque no estoy tan convencido del concepto de la coalición a la cual ellos invocan. Me cuesta demasiado trabajo pensar, a lo mejor por mi propia deformación personal y mi historia,
pensar en que tendremos que sumar al PRI. O sea, para mí no estoy seguro que el PRI sume, para mí resta, ¿sí? Porque pues parte de las razones por las que gana Andrés Manuel es porque la gente estaba harta precisamente del PRI y en particular del sexenio de Enrique Peña Nieto. Mi teoría parte de la tesis de que en política el que se equivoca pierde. Si había equivocado el PRI, tenía que perder. Tenías dos opciones tú, un joven ambicioso y un viejo testarudo. Esas eran las opciones del país. Oye, ¿no te gusta? Pues con eso hay que dar. Pero el PRI no era opción para mí. Hoy por hoy, Morena se ha equivocado. En la lógica democrática debería de perder. Pero el problema es que la gente no está tampoco con la idea de querer volver con el PRI o con el PAN. Al margen de todo el sistema de dádivas creado. Esa es la gran bronca. Y esto puede generar una gran desesperanza que pueda después traducirse en abstencionismo y caer en otro tipo de problemáticas. Sin embargo, pues tendremos que aprender los mexicanos que en la democracia nada es definitivo y que 6 años en la vida de un país es poco y que por lo tanto yo me puedo hoy equivocar. Manuel Cloutier se equivocó en 2018 votando por Andrés Manuel, pero bueno, pues en la próxima corrijo, ¿no? Claro. El problema es que tenemos ya sexenio tras sexenio, los últimos 4 sexenios, tratando de corregir lo que no se corrige. Lo que pasa es que también el mexicano nos hemos ido acostumbrando a votar por el menos peor. Claro. Y ya es tiempo de que empecemos a buscar el mejor. Manuel, pero el mejor ¿para qué? De ahí la importancia de tener un programa otra vez, primero, una agenda de gobierno, que no se ve por ningún lado. El papel de los empresarios en todo esto, ¿cómo lo sientes? Tú siendo empresario. Siendo empresario, y mi padre había sido líder del sector empresarial allá en los 80s. Entonces, yo veo que el empresario, así como dijiste tú que la oposición se ha achicado, el empresariado también. El empresariado se convirtió en un empresariado pusilánime en México. Y la pusilanimidad, pues, caray, no rinde frutos. Hoy por hoy vemos que el peso específico del sector empresarial se ha ido reduciendo, se ha coludido una parte del sector empresarial con el poder, que antes existía también, pero hoy por hoy ha sido más el camino, y todos los demás pues andan muy ocupados en hacer dinero o en tratar de salvar su negocio, y hemos dejado de lado nuestro país. Tenemos que entender que los empresarios también somos ciudadanos y también tenemos responsabilidad en el rumbo que cobra el país, y hoy por hoy el llamado sería a que es tiempo de despertar. Cuenta la anécdota, no sé si sea cierto, que vinieron un grupo de empresarios cubanos en aquellos años a visitar a don Eugenio Garzazada aquí a Nuevo León, y que llegan con él, y en cuanto entran al despacho, se levanta don Eugenio y los recibe a rajatabla diciéndoles: pero hombre, señores, ¿qué hicieron para perder la isla? Y que agachan la cabeza a los empresarios y le dicen: don Eugenio, fue lo que no hicimos. Claro. Manuel, última pregunta. Dentro de la familia Cloutier, pues han dado diferentes aproximaciones políticas. Y está el Manuel Cloutier, hoy crítico, fuerte, acérrimo de la Cuarta Transformación, y por otra parte está tu hermana Tatiana Cloutier como secretaria de Economía. Esa es parte del contexto de libertad que les heredó su padre, de tener cada quien su forma de hacer y de plantear la política. ¿Y cuál ha sido la repercusión familiar de esto? No, bueno, en la casa hemos jugado a hacernos pendejos. Es decir, tratamos de no tocar el tema, pues para ver si podemos ser capaces de que la familia persista en el entendido de que la política no puede ser el factor que nos desuna. Por otro lado, estamos convencidos que este gobierno se va a acabar, se tiene que acabar tarde que temprano. Incluso hay quienes sostienen que terminará este señor, de haber sido héroe, terminará siendo un gran villano. Entonces, pues esa es la primera. La segunda, te diría que Tatiana misma ha pasado, en mi opinión, de haber sido una gran luchadora social y política para convertirse después en una líder política y terminar siendo una burócrata. Tú lo sabes, las burocracias están diseñadas para mantener el status quo, no para cambiarlo.
Entonces, pues interprétale. Manuel, no me quiero ir sin preguntarte cómo te percibes de aquí a 2024, ¿haciendo qué? Bueno, ya lo decía, para mí la política es la actividad que busca el bien de la comunidad. También he dicho, no voy a participar en el ámbito electoral, no seré candidato a nada, no aspiro a ninguna posición de carácter electoral, pero seguiré tratando de influir y de participar en donde pueda tratar de construir que este país retome su camino, y en su camino de mejora. No van a ser medidas populares las que tendrán que aplicarse, como ya lo decía, pero yo nunca he sido monedita de oro ni he buscado ser reina de la simpatía. El que me conoce sabe perfectamente que ese no es mi perfil. Pero por otro lado, pues yo me veo aportando a tratar de que nuestro país mejore. Ese es como me veo, entendiendo que la verdadera política, la que nos enseñó mi padre, es la actividad, decía él, gestora del bien común, es decir, busca el bien de la comunidad. Yo busco el bien de mi comunidad, lo hago en mi ámbito próximo, es decir, mi Sinaloa es mi México, pero también pues me han ofrecido este tipo de oportunidades en donde doy mi opinión y trato de influir, invitando a la reflexión. Yo creo que el reto de los mexicanos va a ser entender que nuestro gobierno solo actúa bajo presión y que la sociedad tenemos que hacer nuestra tarea presionando para que este país camine en la definición del rumbo y en la construcción del rumbo. ¿Estás consciente, Manuel, de que en este país existen dos apellidos que por razones más o menos similares tienen un derrotero histórico que cumplir hacia el futuro? Uno es el apellido Cloutier y otro es el apellido Colosio, por diferentes circunstancias, pero de una u otra manera el país, la ciudadanía, los que vivimos las épocas de cada uno, los tiempos de cada cual, vemos en esos dos candidatos, llamémoslo así, mártires, porque aunque lo de tu papá queda en el aire de la forma en que fue aquel famoso accidente de carretera, lo de Colosio fue más evidente, no deja a todo el mundo de decir, bueno, pues hay una deuda pendiente con el apellido Cloutier y con el apellido Colosio. ¿Crees tú que tú en lo personal vas a hacer lo necesario para poder de una u otra manera tratar de influir para que ese legado de tu padre se transite hacia el futuro? Bueno, yo insisto, o sea, primero en el tema de lo que mencionas, de un cierto paralelismo, yo disiento. Si tú revisas la trayectoria de Maquiu, era una trayectoria productiva de liderazgo, pero productiva. Mientras el otro fue un burócrata, ¿no? Primeramente. Segundo, nunca vimos ese liderazgo real, salvo que queda consignado en un discurso que no se generó con hechos, ¿no? En el caso de mi padre hay una trayectoria que construye precisamente y aporta, y además no hay que olvidar que en este país participar no es lo mismo participar desde el poder que participar en contra del poder. Y entonces eso hace toda la diferencia. Entonces la trayectoria de mi padre y hoy por hoy el legado mío también, no solo el de él, pues se finca en la lucha por la construcción de un mejor México, estando desde, o sea, es contra el poder, tratando de construir un mejor país, porque finalmente el poder en México pues no ha impulsado lo que el país necesita. Entonces, yo sí te digo, voy a tratar de influir, voy a tratar de participar, pero no electoralmente. Eso sí quiero dejarlo bien claro, que no tengo ningún interés en ocupar una posición de carácter electoral. Creo que esa etapa mía ya concluyó. Creo que cerré un ciclo y no tengo ganas de retomar ese camino. Ahora bien, pues ese es lo que hoy te puedo sostener. Y si revisas mi trayectoria, he sido congruente, he sido consistente. Gracias, Manuel. Y al contrario, Ramón. Nos veremos por aquí en el trayecto de aquí al 24. Gracias, Ramón. Siempre con el gusto de saludarte. Gracias, Manuel. Muy amables. Muy amables. Gracias a todos.